Hay un tema que la mayoría de los predicadores modernos ha decidido tocar lo menos posible. Un tema que las iglesias contemporáneas han suavizado, reinterpretado o directamente eliminado de sus enseñanzas dominicales. Un tema que cuando se menciona, produce incomodidad inmediata en cualquier audiencia. Y sin embargo, es el tema sobre el cual Jesús habló más que sobre el cielo. Es el infierno. Y lo que el Hijo de Dios dijo sobre ese lugar es tan específico, tan directo y tan aterrador, que muchos cristianos hoy preferirían no leerlo. Pero el Evangelio sin la advertencia del juicio no es el Evangelio que Jesús predicó. Y el cristianismo que ha eliminado el infierno, ha eliminado también la urgencia de la cruz. Hoy vamos a recorrer todo lo que la Biblia dice sobre el infierno, no para asustar, sino para presentar con honestidad lo que la Escritura enseña, lo que Jesús enseñó, y lo que cada ser humano necesita saber sobre el destino de los que mueren sin Cristo. Lo primero que hay que entender es que la palabra infierno en español traduce varias palabras hebreas y griegas diferentes que no significan exactamente lo mismo. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea es Sheol. Sheol se refiere al lugar de los muertos, el inframundo, el sepulcro en sentido amplio. No es exactamente lo que entendemos hoy por infierno. Es más bien el destino común de toda la humanidad antes de la resurrección de Cristo. Job hablaba del Sheol, David lo mencionaba, Salomón se refería a él. En el Sheol descendían tanto los justos como los impíos, aunque a estados diferentes. Los justos iban a un lugar de descanso que más adelante Jesús llamaría el seno de Abraham. Los impíos iban a un lugar de tormento. Esta distinción es crucial porque sin ella se confunden todos los textos del Antiguo Testamento sobre la vida después de la muerte. En el Nuevo Testamento, escrito en griego, encontramos tres palabras diferentes que las Biblias suelen traducir como infierno. La primera es Hades, el equivalente griego del Sheol hebreo. Hades aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y se refiere al lugar intermedio donde los muertos esperan el juicio final. La segunda palabra es Tártaro, que aparece solo una vez, en 2 de Pedro 2:4, y se refiere específicamente a la prisión donde Dios encerró a los ángeles caídos. La tercera y más importante es Gehenna. Gehenna aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, y 11 de esas veces la usa Jesús mismo. Gehenna es la palabra que se traduce con mayor frecuencia como infierno, y Gehenna se refiere al lago de fuego, al destino final de los condenados después del juicio del gran trono blanco. El nombre Gehenna tiene una historia oscura y reveladora. Viene del valle de Hinnom, en hebreo Gehinnom, un valle real al sur de Jerusalén. Durante el reinado de los reyes apóstatas Acaz y Manasés, este valle se convirtió en el centro de un culto pagano horrible. Allí se ofrecían niños como sacrificio al dios Moloc. Los padres pasaban a sus propios hijos por el fuego. Segundo de Reyes 23:10 registra cómo el rey Josías, en su reforma religiosa, profanó deliberadamente el valle para que nadie volviera a sacrificar a sus hijos allí. Después de la profanación, el valle se convirtió en un basurero permanente de Jerusalén. Allí se quemaba la basura de la ciudad día y noche. Los cadáveres de criminales y animales muertos se arrojaban allí para ser consumidos por las llamas. Los gusanos infestaban los desechos. El humo subía constantemente. El fuego nunca se apagaba. Cuando Jesús quiso describir el lugar de tormento eterno, eligió esta palabra. Eligió la imagen más repugnante que la geografía de Jerusalén podía ofrecer: el basurero ardiente del valle de Hinnom. Vamos a ver lo que Jesús mismo dijo sobre el infierno, porque las palabras de Jesús son la fuente más importante sobre este tema. Jesús no mencionó el infierno como una metáfora distante o un símbolo poético. Lo describió como un lugar real, con características específicas y consecuencias eternas. En Mateo 5:22, en medio del Sermón del Monte, Jesús dice: «Cualquiera que diga a su hermano necio,
quedará expuesto al infierno de fuego. En Mateo 5:29, advierte: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús está hablando con una urgencia que las predicaciones modernas suaves han perdido. Está diciendo que es mejor sufrir cualquier pérdida temporal antes que terminar en el lugar de tormento eterno. En Mateo 10:28, Jesús va aún más lejos. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí Jesús establece dos verdades cruciales. Primera, hay alguien con la autoridad de destruir alma y cuerpo en el infierno. Ese alguien es Dios mismo, no el diablo, como muchos creen erróneamente. Segunda, el infierno afecta tanto al cuerpo como al alma. No es un estado puramente espiritual o simbólico. Es un lugar donde el ser humano experimenta consecuencias físicas y espirituales reales. En Marcos 9, capítulo central para entender el infierno, Jesús repite 3 veces la misma frase con énfasis sobrenatural. Versículos 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 3 veces. Donde el gusano no muere, y el fuego nunca se apaga. Esta repetición no es retórica. Jesús está citando directamente a Isaías 66:24, el último versículo del libro de Isaías, donde el profeta describe el destino de los rebeldes contra Dios con esas exactas palabras: el gusano que no muere, el fuego que no se apaga, eternidad sin alivio. Algunos teólogos modernos han intentado argumentar que estas descripciones son metafóricas, que el infierno es solo una imagen del juicio, no un lugar literal con sufrimiento real. Pero hay un problema serio con esa interpretación. Si el infierno es solo una metáfora, entonces el cielo también lo es. Si el fuego del infierno es simbólico, entonces el río de vida del cielo también es simbólico. No se puede aplicar lecturas literales al cielo y lecturas metafóricas al infierno sin caer en una inconsistencia hermenéutica grave. Jesús habló con la misma seriedad sobre ambos lugares. Si uno es real, el otro también lo es. La parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16:22 al 31, es la descripción más detallada del estado de los muertos, antes del juicio final que tenemos en toda la Biblia. Es importante notar que Jesús no presenta esto como una parábola en el sentido estricto. En las parábolas de Jesús, los personajes nunca tienen nombre. Aquí Lázaro tiene nombre. Esto sugiere que Jesús está relatando algo más cercano a una historia real que a una ilustración simbólica. El relato dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Lucas 16:19 al 22. Aquí Jesús describe la muerte de 2 hombres y sus destinos opuestos. Lázaro, el mendigo justo, es llevado por los ángeles al seno de Abraham,
el lugar de descanso de los justos antes de la resurrección. El rico, sin nombre, es simplemente sepultado. No hay ángeles que lo lleven. No hay descanso esperándolo. Y luego Jesús continúa con detalles que han sido objeto de estudio durante siglos. Versículos 23 al 24. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Notemos varios detalles. Primero, el rico está consciente. No está dormido, no está aniquilado, no está en un estado neutral. Está plenamente consciente de su situación, de su identidad y de sus recuerdos. Segundo, el rico puede ver. Alza sus ojos y ve a Abraham y a Lázaro. Hay percepción en el lugar de tormento. Tercero, el rico siente. Está atormentado, dice: estoy atormentado en esta llama. El sufrimiento es real, palpable, físico. Cuarto, el rico recuerda. Recuerda a sus hermanos vivos, recuerda su vida pasada, recuerda lo que pudo haber hecho. La memoria sigue intacta. Y quinto, el rico puede comunicarse. Tiene una conversación completa con Abraham desde el lugar de tormento. La respuesta de Abraham es igualmente reveladora. Versículos 25 al 26. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora, éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Una gran sima. Un abismo infranqueable. Esto significa que después de la muerte, no hay segunda oportunidad. No hay forma de cruzar de un lado al otro. El lugar donde mueres determina dónde pasas la eternidad. Esa es la enseñanza directa de Jesús. Y nadie puede suavizarla sin contradecir explícitamente al Hijo de Dios. El rico hace una segunda petición que también merece atención. Versículos 27 al 31. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta última frase es proféticamente devastadora. Jesús está anticipando su propia resurrección. Está diciendo que incluso después de que Él mismo se levante de los muertos, habrá personas que no creerán. Y la historia ha confirmado esa profecía exactamente. ¿Quién va al infierno según la Biblia? Esta pregunta merece una respuesta clara y honesta. Apocalipsis 21:8 da una lista específica. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Notemos que la lista comienza con los cobardes. Los cobardes son aquellos que conocieron la verdad, pero no se atrevieron a vivirla por miedo al rechazo, al qué dirán, a perder reputación o conveniencia social. Es una advertencia particularmente dirigida a quienes han escuchado el Evangelio, pero han preferido el silencio cómodo en lugar de la confesión pública de Cristo. Pero quizás la verdad más perturbadora sobre quién va al infierno la dio Jesús mismo en Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto debería estremecer a cada lector. Jesús está diciendo que habrá personas que profetizaron en su nombre, que echaron fuera demonios, que hicieron milagros, y que de todas formas serán enviadas al infierno. Personas religiosas, personas activas en el ministerio, personas con experiencias sobrenaturales. Y aún así, Cristo dice que nunca las conoció. No basta con la actividad religiosa. No basta con los dones espirituales. No basta con la apariencia de santidad. Lo que importa es una relación real con Cristo y la obediencia genuina a la voluntad del Padre. ¿Cuánto dura el infierno? Esta pregunta ha generado debates teológicos durante siglos, y hay tres posiciones principales que merecen ser examinadas con honestidad. La primera es la posición tradicional, sostenida por la inmensa mayoría de la Iglesia a lo largo de la historia. Esta posición enseña que el infierno es eterno, sin fin, sin posibilidad de escape. El sufrimiento de los condenados se extiende para siempre. La segunda posición es el aniquilacionismo, que enseña que los condenados eventualmente dejan de existir, son destruidos por completo. Sufren por un tiempo proporcional a sus pecados, y luego son aniquilados. La tercera posición es el universalismo, que enseña que eventualmente todas las almas serán restauradas y reconciliadas con Dios, incluyendo a Satanás mismo. El infierno sería entonces un proceso de purificación temporal. ¿Qué dice la Biblia? El texto bíblico apoya consistentemente la posición tradicional. Mateo 25:46, las palabras de Jesús sobre el juicio final, dicen: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». La misma palabra griega, aionios, traducida como eterno, se aplica tanto al castigo como a la vida. Si uno es eterno, el otro también lo es. No hay base lingüística para tomar uno como literal y el otro como temporal. Apocalipsis 14:11 dice: «El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo de día ni de noche». Apocalipsis 20:10 dice que el diablo, la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La Biblia es consistente en su descripción del castigo como eterno. Ahora, hay algo que las Escrituras enseñan que es importante mencionar para no caer en una visión distorsionada. Aunque el infierno es eterno, hay grados de castigo dentro de él. No todos los condenados sufren igual. Jesús lo dijo explícitamente en Lucas 12:47 al 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Hay una justicia proporcional incluso en el juicio. Quien tuvo más conocimiento de Dios y lo rechazó, recibirá un juicio más severo que quien tuvo menos acceso a la verdad. Esto significa que el predicador que vive una doble vida, el creyente que conoce la palabra, pero la desobedece deliberadamente, el que pasó toda su vida en una iglesia, pero nunca se entregó verdaderamente a Cristo, recibirán un juicio más estricto que quien nunca tuvo acceso al Evangelio en absoluto. ¿Qué hay del fuego del infierno? ¿Es literal o simbólico? La Biblia presenta el fuego en términos tan consistentes y tan repetidos que es difícil descartarlo como mera metáfora. Pero también hay que entender que el fuego del infierno tiene características que ningún fuego terrestre tiene. Mateo 22:13 habla de tinieblas de afuera. Pero el fuego produce luz. ¿Cómo puede haber fuego y tinieblas al mismo tiempo? Esto sugiere que el fuego del infierno no es exactamente como el fuego que conocemos.
Es una realidad espiritual y física a la vez, que produce sufrimiento real, pero cuyas propiedades trascienden la física natural que conocemos. Lo que la Biblia deja absolutamente claro es que es un lugar de sufrimiento extremo, real, consciente y eterno. No importa si llamas a ese sufrimiento metafórico o literal. Lo que importa es que es real. Hay un detalle más sobre el infierno que pocas predicaciones tocan, pero que la Biblia menciona claramente. En el infierno, los condenados están separados de Dios para siempre. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La esencia más profunda del infierno no es solo el fuego, ni el gusano, ni los gritos. Es la separación absoluta de Dios. Pensemos en esto. Toda bondad que existe en este mundo, todo amor que sentimos, toda belleza que apreciamos, toda justicia que valoramos, viene de Dios. Dios sostiene la creación entera con su presencia, incluso para los que no creen en Él. El sol que sale cada mañana, sale por la bondad de Dios. La lluvia que cae sobre justos e injustos, cae por la misericordia de Dios. La risa de un niño, la calidez de un abrazo, el placer de una buena comida, todo eso proviene de la presencia de Dios sosteniendo el mundo. Imaginemos un lugar donde Dios retira completamente esa presencia, donde no hay ninguna bondad, ningún amor, ninguna belleza, ningún consuelo. Solo soledad absoluta, oscuridad absoluta y sufrimiento absoluto. Eso es el infierno, no la ausencia parcial de Dios, la ausencia total. ¿Por qué creó Dios el infierno? Esta es una pregunta legítima que muchos hacen, y la respuesta bíblica es clara. Mateo 25:41 dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue creado originalmente como castigo para Satanás y los ángeles caídos. No fue creado para los seres humanos. Pero cuando un ser humano elige rechazar a Cristo, está eligiendo voluntariamente el destino que originalmente fue diseñado para los ángeles rebeldes. Está aliándose con Satanás, contra Dios. Y la justicia divina simplemente le otorga el destino que él mismo eligió. Esto es importante, porque desmiente la idea de que Dios envía arbitrariamente personas al infierno. Dios no quiere que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9 es explícita. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios extendió la oferta de salvación a todo ser humano. Cristo murió por todos. Los que terminan en el infierno, terminan allí porque rechazaron la salvación que Dios les ofreció. Una pregunta delicada que merece respuesta es: ¿qué pasa con los que nunca escucharon el Evangelio? Romanos 1:18 al 22 da una respuesta importante. Pablo enseña que Dios se ha revelado a toda la humanidad a través de la creación. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Esto significa que ningún ser humano queda sin algún testimonio de Dios. La conciencia moral, la creación misma, el orden del universo, todo apunta a un creador. El que rechaza esa revelación general es responsable de ese rechazo. Pero Dios también es perfectamente justo. Romanos 2 enseña que Dios juzgará a cada persona según la luz que recibió. Quien tuvo más luz será juzgado por más. Quien tuvo menos luz, por menos. Pero todos serán juzgados con justicia perfecta. Y esa justicia es algo que solo Dios puede ejercer, porque solo Él conoce todos los corazones. Apocalipsis 20:11 al 15 describe el juicio final con detalles solemnes. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El criterio decisivo es estar inscrito en el libro de la vida. Y solo se inscribe en ese libro quien recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. No se trata de pesar buenas obras contra malas obras. Se trata de tener el nombre escrito en el libro. Ahora bien, hay algo que hay que decir con la misma claridad con la que la Biblia habla del infierno. Dios no se complace en el sufrimiento de los condenados. Ezequiel 33:11 dice: Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? El Dios de la Biblia no es un Dios cruel que disfruta enviando personas al infierno. Es un Dios que llora por los perdidos. Jesús lloró sobre Jerusalén porque sabía que la ciudad había rechazado al Mesías. Cristo dijo: «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?» El infierno no es la voluntad principal de Dios para nadie. Es la consecuencia inevitable de rechazar la única salvación que Él ofrece. La cruz de Cristo cobra todo su significado solo cuando entendemos lo que es el infierno. En la cruz, Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, sufrió el equivalente del infierno por la humanidad. Cargó con el peso del juicio que merecíamos cada uno de nosotros. Cuando gritó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», estaba experimentando la separación de Dios que los condenados experimentan eternamente. Pero Él la experimentó voluntariamente, y solo por unas horas, para que nosotros no tuviéramos que experimentarla nunca. Esa es la magnitud del amor de Dios. Esa es la profundidad del sacrificio de Cristo. Eliminar el infierno de la teología cristiana es eliminar la urgencia de la cruz. Si no había nada de qué salvarse, ¿por qué murió Cristo? La cruz solo tiene sentido si el infierno es real. Quiero preguntarte algo directo y honesto. Si murieras esta noche, ¿estás absolutamente seguro de dónde despertarías mañana? No te pregunto si vas a una iglesia. No te pregunto si fuiste bautizado. No te pregunto si tus padres eran cristianos o si tu nombre está en algún registro de membresía. Te pregunto si has reconocido tu pecado, si te has arrepentido genuinamente, si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque si la respuesta es no, o si la respuesta es no estoy seguro, entonces lo más urgente que puedes hacer en este momento es resolver esa pregunta. No mañana, no el próximo domingo. Hoy, porque nadie tiene el mañana garantizado. Y la diferencia entre el cielo y el infierno es la diferencia entre haber recibido a Cristo y haberlo rechazado. Si estás escuchando esto y nunca le has entregado tu vida a Jesús, te invito a hacerlo ahora mismo. No necesitas estar en un templo. No necesitas un pastor a tu lado. Necesitas un corazón sincero, dispuesto a reconocer tu necesidad de un Salvador. ¿Puedes orar algo así? Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que necesito tu salvación, que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esa oración con sinceridad, has cruzado de muerte a vida. Has pasado del destino del rico al destino de Lázaro. Has sido inscrito en el libro de la vida del Cordero.
y ningún poder en el universo puede borrar tu nombre de allí. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Hay personas en tu vida que están al borde de la eternidad sin saberlo. Hay familiares, amigos, compañeros que están corriendo hacia un destino que no comprenden. El amor verdadero no es el silencio cómodo que evita los temas difíciles. El amor verdadero es advertir, suplicar, presentar el Evangelio con la urgencia que merece. Si tú fueras el que se está dirigiendo al infierno sin saberlo, ¿no querrías que alguien te lo dijera? Suscríbete, porque cada semana seguimos recorriendo las verdades más profundas y más urgentes que las páginas de la Biblia guardan, con la misma honestidad, con la misma reverencia y con la misma convicción de que el Evangelio completo, incluyendo la advertencia del juicio, es la única buena noticia verdadera para una humanidad que se dirige hacia la eternidad.